Nos encontramos ya en la unidad, en la penúltima unidad, 5, donde vamos a ver una herramienta de datos que dejamos en una unidad independiente, ya que la unidad anterior sí vimos herramientas de datos, filtro avanzado, formato condicional y validación de datos. Esta vez vamos a ver tabla dinámica. ¿Y por qué dejamos esta herramienta de datos de forma independiente? Porque aparte de ser muy importante, es muy necesaria verla solita, ¿ya? Porque esta genera informes y el dinamismo, la potencia de esta herramienta hace que sea fundamental en el uso de cualquier área de trabajo. ¿Ya? Es muy aplicable, se puede utilizar en cualquier tabla de datos y entrega mucho valor. Bueno, esta herramienta, tabla dinámica, es sinónimo de resumen de datos o informe resumen. Tal vez tenga otro sinónimo, pero lo que hace es un resumen. Y eso es lo contrario lo que hace el autofiltro. Ambos hacen informes, pero el autofiltro genera informes detallados, al igual que el filtro avanzado, detallados. Pero aquí genera un informe de resumen. O sea, si me posiciono en una celda y activo el autofiltro me va a permitir hacer informes detallados. Acá, por ejemplo, si filtro por ventas en la tabla inmobiliaria, lo que estamos generando acá es un filtro de ventas, pero mejor digamos que generamos un informe de las ventas, pero de todas, visualmente se están viendo todas las ventas, o sea, un informe detallado. Además muestra las ventas con toda la información que conlleva. Ahora, si a esto le sumamos un filtro de tipo inmueble, casa y local, este informe ya está mostrando todas las ventas de casas y locales. Puedo sumar otro filtro, los que yo quiera, pero vamos a hacer un ejemplo más. Todos los horarios y todas las fechas de operaciones que se realizaron después de las 15:30 horas. Entonces, este informe detallado está mostrando todas las ventas de locales y oficinas, locales y casas que fueron realizadas después de las 18:30 horas. Entonces, voy a borrar los filtros, de hecho voy a sacar la herramienta filtro, porque vamos a pasar de lleno a la tabla dinámica, donde no es de forma detallada que nos muestra los informes, sino que es un resumen. Para crear la tabla dinámica, ya sabemos, porque ustedes saben utilizar tabla dinámica. Esto es como, yo parto haciendo como un pequeño repaso del repaso, porque al inicio también hablamos de esto, y vamos a atacar las herramientas que son más potentes, para darle sentido a este nivel avanzado de Excel. Entonces, vamos a insertar tabla dinámica. En esta ventana, gracias a que nosotros seleccionamos antes la tabla, se seleccionó sola y vamos a crear una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y aquí podemos, como buena práctica, asignarle un nombre a esta hoja, o sea, para que no quede como hoja 1, tabla dinámica 1. ¿Ya? Luego, si me voy a la tabla dinámica, opcionalmente puedo seguir creando tablas dinámicas y llevándolas a nuevas hojas. Y así le vamos a asignar un nombre para que no nos perdamos, y así sucesivamente. Entonces voy a dejar a este lado la tabla dinámica, la tabla de datos, voy a centrarme en la primera. Y bueno, vamos a armar un informe con los campos, los cuales se pueden arrastrar a cualquier área, y dependiendo del área es cómo se va a visualizar. Entonces voy a seleccionar el vendedor, se fue a área de fila y valores de operación. Entonces, ya sabemos cómo un tema básico es que la tabla dinámica, cada vez que la vamos a visualizar, si la cerramos y la abrimos 2 días más, o la abrimos más tarde y sabemos que alguien sigue llenando datos o modificando acá, en la tabla de datos tenemos que siempre ir a actualizar. Entonces la pestaña Analizar de tabla dinámica me permite actualizar.
Y otra cosa que hay que tener presente que tenemos activos son los filtros. O sea, si nosotros tenemos acá texto, podemos filtrar por esa columna de texto. Por ejemplo, queremos visualizar solamente a la vendedora Carmen y Nicole Toro. Entonces ahí solamente visualizamos a ella. Luego, si queremos borrar el filtro, al igual que en las tablas de datos, tenemos la opción borrar filtro. Si queremos filtrar por el valor numérico, nos damos cuenta que no existe un filtro así como en la columna del lado. Entonces, como estrategia, tienen que seleccionar la celda que está al lado derecho de este título de valores y aplicar filtro. Ahí se activa un filtro y ahí ya podemos, por ejemplo, filtrar por los mayores que. Bueno, estos números son súper grandes, así que para identificarlo un poco mejor vamos a aplicar formato, porque se puede aplicar formato, sabemos. Bueno, además de poder aplicar formato, también podemos modificar los nombres de los títulos de la tabla dinámica. Por ejemplo, esto para que sea más amigable, en vez de etiquetas de fila, porque está en etiquetas de fila, llamémosles vendedores. Y acá le podemos llamar valores operación. Entonces esto lo centramos, y cuando hacemos esto de aplicar tanto formato es cuando esta tabla va a permanecer en el tiempo, porque a mí siempre, por ejemplo, me puede interesar ver cuánto ha generado cada uno de los vendedores. Entonces, ¿para qué voy a hacer más esta tabla dinámica si después puedo crear otras? Entonces ya sabemos filtrar, también podemos ordenar de menor a mayor, ahí está. Y también podemos filtrar, habíamos dicho, por valores. O sea, acá tenemos 10.346 millones. Y digamos que queremos visualizar solamente los casos donde la suma total de todo lo generado por cada vendedor sume más o menos de 7.000 millones. Entonces, tendríamos que ir acá al filtro que generamos, menor que 7.000 millones. Aquí tenemos el filtro, cual podemos borrar. Bueno, también tenemos que ver que tenemos que familiarizarnos muy bien con las áreas, porque vendedores está en fila, entonces todos los vendedores son títulos de fila, porque los títulos de fila están acá, y luego los datos están hacia el lado derecho, acá hacia el lado derecho. En cambio, si estos estuvieran como títulos de columna, esto se vería como títulos de columna, hacia abajo, como son las tablas más tradicionales. Pero cuando estamos mostrando esta cantidad de información, se entiende que se ve mejor en área de filas. Bueno, acá también podemos agregar otro campo que tenga que ver con información de texto, como por ejemplo comuna. Comuna se fue automáticamente a filas. Entonces, este informe es como que nos han solicitado ver todos los vendedores, todo lo que ha generado cada vendedor por comuna. Entonces, aprovechando el dinamismo de esta tabla dinámica, es donde nosotros podemos cambiar como la vista de este informe y darle más prioridad a la comuna, tomando el campo comuna y dejándolo arriba. Este es el dinamismo que hay que aprovechar. ¿Ven? Aquí estamos viendo cuánto ha generado cada comuna y cada vendedor que ha hecho algo en esa comuna. O sea, estamos dándole más prioridad a eso. También podemos tener otra vista donde la comuna, disculpen, pasa a verse como títulos de columna. Entonces, aquí estamos viendo las comunas como títulos de columna. Bien. Ahora voy a sacar comuna. Vamos a ir interactuando con las tablas. Vamos a ir avanzando de forma eficiente para que no nos demos tantos ejemplos con diferentes tablas,
ni veamos la misma herramienta. A medida que voy avanzando voy haciendo cosas distintas, así que ustedes vayan viendo cada vez que se aplican herramientas o estrategias distintas en las tablas para crear informes y después ustedes lo asocian a su información. Por ejemplo, acá volvemos a tener los vendedores y los valores de operación. Y vamos a ver una estrategia donde podemos, el valor de operación que ya está activado, lo podemos mover manualmente nuevamente a valores. Esto lo pueden hacer con las columnas de valores. Y acá, ¿por qué hacemos esto? Porque este segundo valor podríamos, por ejemplo, dar botón derecho y por medio de resumir valores por, siempre vemos que está por defecto la suma, pero aquí lo vemos y podemos pasar de suma a recuento. Por lo tanto, estos valores pasan a ser cantidades y les doy un formato de número. Entonces, acá tenemos, ¿qué representa ese valor? Este valor representa todo lo generado en dinero por Carmen Pérez, y este valor representa la cantidad de operaciones realizadas por Carmen Pérez. Entonces, así como fuimos dándole un nuevo cálculo, pasamos de suma a contar, también podemos hacerlo con otros, creando por tercera vez el valor de operación. ¿Y para qué? Para ver otra vista, como por ejemplo, resumir valores por, bueno, no vamos a revisarlos todos, uno más, max. ¿Qué significa esto de max? Ya sabemos que el max entrega un valor mayor, ¿cierto? Entonces, concentrémonos, por ejemplo, en Nicolás Arenas. Nicolás Arenas ha generado 6.292 millones en esta inmobiliaria, ha tenido 448 operaciones durante todo el tiempo, son como 3 años y medio, y su operación con monto más caro o mayor ha sido de 34.212.000. Entonces ahí tenemos diferentes vistas. Ahora, si yo desmarco esta, salen todos los campos de acá, del área de valores. Entonces podría ir, sacar los que yo quiera más, haciendo clic en el menú de ese campo y quitar campo. Lo mismo voy a hacer aquí, quitar campo, y dejamos solamente la que deseamos. Otra cosa importante es que cuando nosotros queremos desarmar una tabla dinámica, no sacar la herramienta tabla dinámica, sino que poder dejarla en cero para volver a crear otra. Entonces ahí es conveniente aplicar una opción que hay aquí en la pestaña Analizar, que se llama Acciones. Y Acciones me lleva a borrar todo, pero manteniendo la tabla dinámica en cero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva tabla dinámica para seguir viendo opciones. Por ejemplo, acá, a ver, ahí sí. Acá vamos a crear una tabla dinámica donde tomemos los vendedores, luego los tipos de inmueble, la operación, ya tenemos 3, y finalmente el valor de operación. Bueno, por defecto todo lo que es texto se va a filas, pero necesito que tenga muy claro lo que pasa con el área filtros, porque en el área filtros principalmente lo que movemos ahí es cuando cualquiera de los campos dejamos solamente visible un dato. Por ejemplo, si tenemos vendedores y queremos dejar solamente a Nicole Toro, deberíamos moverlo en área de filtros. El tipo de inmueble, si queremos dejar solamente visible casa, o considerar solamente casa, lo movemos a área de filtros. En operaciones, si dejamos solamente arriendo o venta, solamente venta, lo dejamos en área de filtros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos tipo de inmueble, filtramos desde acá tipo de inmueble, casa. Entonces, casa se va a repetir en todos los vendedores y va a dar el mismo resultado que el total de Camilo Soto en casas. Entonces se está repitiendo, se está duplicando mucha información. En vez de eso, podríamos haberlo tirado a tipo de inmueble, donde no se visualiza en el informe, pero está considerado
ha considerado que todos los valores están asociados a casa. Lo mismo sucede con operaciones. Si yo muevo operaciones, estos valores tienen que ver con todo lo que se ha generado en casas, hasta que se aplique un filtro donde uno considera solamente las ventas. Entonces ahora estamos hablando de ventas. A ver, acá entonces si queremos ver primero la operación y después el tipo de inmueble, la parte superior, simplemente tendríamos que mover esto de forma con el mouse. Entonces, ¿qué representa este valor? Representa las ventas de casas realizadas por Mario Aravena. Es súper importante aprender a leer los datos, porque al leerlo podemos entenderlo y podemos hacer que otras personas que nos oigan en una reunión, por ejemplo, o un equipo de trabajo, puedan entender lo que estamos mostrando. Tomemos otro campo, comuna. Pero comuna queremos mostrar todo. Entonces, comuna la mandamos a columnas. Aquí estamos visualizando toda la información. Aquí, ¿qué representa este valor? Este valor representa las ventas de casas realizadas por Luisa Mesa en Providencia. Entonces, esa es la forma correcta de leer los datos. Ahora, esto todo corresponde a las ventas de casas, pero aquí podemos ir cambiando y decir quiero solamente locales. Entonces a partir de ahora esto corresponde a seleccioné recién a las ventas de locales realizadas por Carmen Pérez en Providencia. O sea, puedo ir cambiando NDC. Otro cambio que puedo hacer acá es activar la selección múltiple y dejar listo desactivado local y oficina. Entonces, todos los valores, este valor que está acá, por ejemplo, que representa las ventas de locales y oficinas realizadas por Luisa Mesa en Providencia. Pero es poco común eso, es poco común. Vamos a dejarlo con oficina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero ver dos valores de tipo dos informaciones de tipo de inmueble, entonces lo más probable es que el tipo de inmueble se vaya a filas. Y en filas yo hago un filtro donde quiero ver solamente locales y oficinas. Porque si se están nombrando es por algo, queremos visualizarlo. Bueno, por ahora los tipos de inmuebles los voy a sacar y vamos a quedarnos con las ventas de cada uno de los vendedores por comuna. Entonces, así como tenemos la opción de apretar el botón derecho sobre cualquier valor y ir a resumir valores por, y esta suma por defecto, y podemos contar, saber el max, el promedio, también tenemos otro tipo de cálculos más avanzados que se encuentran en mostrar valores como. Mostrar valores como. Entonces, vamos a ir a la primera opción, que esto está sin cálculo. En resumir valores por está sumado, y aquí en resumir valores como está sin cálculo, y podemos aplicar el primero, que es uno de los más utilizados, donde lo que muestra, siempre cuando escojo un nuevo cálculo, como que se configuran las columnas, pero al seleccionarla ya podemos dar muy rápidamente un formato, para que todas queden del mismo ancho. ¿Qué representa este valor? Este es el 5,47%, corresponde a las ventas realizadas por Luisa Mesa en Providencia en base al 100% de todas las ventas. De todas las ventas. ¿Y por qué hablo de ventas? Porque está filtrado por ventas. Si no estuviera filtrado por ventas, sería el 5,47% corresponde a todo lo generado, no por ventas, sino generado en total por Luisa Mesa en Providencia en base al total general. Pero estamos hablando por venta. ¿Qué representa este valor? Este más abajo, este representa todas las ventas realizadas por Nicole Toro en Santiago en base al total general. O sea, todo esto en base al total general. O a la participación, como se quiera leer. Por ejemplo, Luisa Mesa tiene una participación de 5,47% en ventas al total, en base al porcentaje total. Entonces,
Así también podemos cambiar la vista del informe y pasar a porcentaje no total, sino de total general, sino que de columnas. Y si es de columna, va a depender del dato que tengamos en las columnas. Por ejemplo, aquí corre, este es el 20,40% de las ventas realizadas por Luisa Mesa en Providencia en base al 100% de todo lo que generado en Providencia. Ya no es del total, del porcentaje general, del 100% en general, sino que de Providencia. ¿Qué representa este valor? Este porcentaje es el 16,94%, corresponde a las ventas de Carmen Pérez realizadas en Las Condes en relación a todo lo generado en Las Condes. Este 21% que está en la columna no de comuna, sino que de total general, representa 21,63% de Luisa Mesa, en base a todas las ventas, a todas las comunas, ¿no? Porque este es el 100% general, y esto, si lo sumamos, suma 100. Al igual que cada una de estas columnas suma 100 porque tiene su 100% acá para compararlo. Así como tenemos el 100% por columnas, también podemos aplicarlo por filas, y dependiendo del valor que tengamos acá, por ejemplo, si hacemos un cambio, las comunas las ponemos acá abajo en fila y los vendedores en columna. A partir de ahora, este informe de 100% de filas aplica a las comunas. Pero dejémoslo tal como está, los vendedores en fila, las comunas en columna. Entonces, siempre estoy ahí ajustando. Aquí corresponde el 23,78% corresponde a las ventas de Mario Aravena en Providencia en base a todo lo generado por Mario Aravena. Entonces, en vez de estar comparándolo con el 100% de Providencia, el 100% de el vendedor Mario Aravena, ya que escogimos ese tipo de informe. Vamos a ver qué otra cosa, no vamos a ver todos porque son bastantes. Lo que sí me gusta del Excel es todo en realidad, pero que en YouTube, en Google, aparece mucha información, demasiada información. Es, por ejemplo, si nosotros no alcanzamos a ver este porcentaje total de columnas principales, si nosotros ponemos en Google porcentaje del total de columnas principales, tabla dinámica o Excel, ahí va a aparecer información. Porcentaje D. El porcentaje D me gusta porque hace una comparación específica. Y, por ejemplo, acá en este informe tenemos activos el campo de vendedores y el campo de comunas. Por lo tanto, este filtro, dice el de porcentaje D, me muestra esos dos campos, porque están activos, vendedores y comunas. Voy a escoger al azar, ya vendedores. Al azar, Luisa Mesa. Vendedor Luisa Mesa lo vamos a comparar. Mira, la vendedora Luisa Mesa la vamos a comparar con todos los otros vendedores. Entonces, vamos a ver que este informe no me muestra lo que ha generado en porcentaje Luisa Mesa, porque lo que quiere mostrarme este informe es la comparación de Luisa Mesa con los demás. Vamos a ver. Me voy a poner aquí arriba y me voy a preguntar, en Providencia, ¿quién ha vendido más? ¿Carmen Pérez o Luisa Mesa? Y la respuesta es Luisa Mesa. Entonces, ¿cuánto ha vendido Luisa Mesa? Bueno, de 64 a 100 deben haber como unos 34% más. Ahora, otra pregunta. ¿Quién ha vendido más en Providencia, Camilo Soto o Luisa Mesa? Y la respuesta es Camilo Soto. ¿Cuánto más? Aquí cuesta menos leerlo, 34,09%. Entonces tenemos un 100%, del 100% de Luisa podemos comparar quién ha hecho menos y quién ha hecho más. En este caso, en Providencia, la única vendedor que ha hecho más es Camilo Soto. Todos los demás han hecho menos, porque aquí se muestra rápido. En Las Condes, ¿quién ha vendido más que Luisa Mesa? Solamente Camilo Soto. En
En Santiago, ¿quién ha vendido más que Luisa Mesa? Nadie. ¿Quién ha vendido un poco más cercano a Luisa Mesa? Camilo Soto. Y así sucesivamente. Entonces voy a aplicar nuevamente la misma herramienta, el mismo tipo de informe, y vamos a cambiar el campo de vendedor a comuna. En comuna vamos a coger un al azar, Maipú, comuna Maipú. Entonces acá tenemos la posibilidad de comparar Maipú con todas las otras comunas. Y para hacerlo más práctico voy a preguntar. Mario Aravena, las ventas de Mario Aravena han sido mayores en Maipú o en Las Condes. En Maipú. ¿Por qué? Ha vendido. O sea, Mario Aravena ha vendido más en Maipú que en todos. Pero si nos vamos a Carmen Pérez ha sido la que ha vendido menos. Carmen Pérez ha sido la que ha vendido menos en Maipú. O sea, lo que ha generado menos en Maipú que en todas las otras comunas. Entonces vamos haciendo una comparación porcentual. Ahora vamos a pasar a otro tipo de informe. Vamos a diferencia de. ¿Por qué me paso a diferencia de? Porque yo lo ocupo bastante y además es muy parecido al porcentaje de. El diferencia de, veámoslo con el mismo cálculo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, comuna, Maipú. Para no salirnos tanto del ejemplo. Aquí vemos que ya no estamos trabajando con porcentajes, sino que con valores. Ahora, este informe no me muestra, diferencia de, no me muestra lo que ha generado en plata, en dinero, Maipú, sino lo que hace es comparar a Maipú con todos los demás. Luisa Mesa, en Maipú ha vendido más o menos que en las demás comunas, ha vendido menos. O sea, más, porque todos los demás han vendido, de paréntesis quiere decir menos. Luisa Mesa en Las Condes ha vendido 315 millones menos que en Maipú. Luisa Mesa en Providencia ha vendido 126 millones menos que en Maipú y en Santiago 107 millones menos que en Maipú. Pero si analizamos Carmen Pérez en Maipú ha generado más que en todas las otras comunas. Entonces, o sea, a ver, recapitulemos. Luisa Mesa en Maipú ha vendido más, porque todos los otros están negativos. Carmen Pérez en Maipú ha vendido entonces menos, porque todos los demás están positivos, o sea, quiere decir que Carmen Pérez en Las Condes vendió 138 millones más que en Maipú. En cambio, Luisa Mesa ha vendido menos, 315 millones, menos o más. A ver, estos signos son negativos. Entonces, ustedes ayúdenme acá, para no enredarme. Carmen Pérez aquí ha vendido menos, aquí ha vendido más. ¿Por qué ha vendido menos Carmen Pérez en Maipú? Porque los demás valores son positivos, o sea, son más que este valor. ¿Por qué Carmen Pérez, o sea, Luisa Mesa, ha vendido más en Maipú que todo? Porque todos los demás están negativos y podemos ver el monto. Y así podemos ir comparando a Luisa Mesa y a cada uno de sus vendedores con la comuna. Podemos ir comparando en general Maipú con todo lo demás. Si me voy al total general de comunas, Maipú ha vendido más que Las Condes, porque Las Condes ha tenido 603 millones menos. Maipú ha vendido menos que Providencia, porque Providencia tiene 218 millones más. 218 millones más. Y Maipú ha vendido más que Santiago, porque tiene 507 millones más. Y al mismo tiempo Santiago tiene 507 millones menos que Maipú. Otro informe que me gusta es clasificación de menor a mayor y de mayor a menor. Pongamos de mayor a menor. ¿En qué es lo que más ver en vendedores o comunas? Dejémoslo en comunas. Y aquí muestra un ranking, en realidad, un ranking de mayor a menor. O sea, ¿quién ha generado más dinero en ventas en Las Condes? ¿Quién ha generado más dinero en ventas en Las Condes? Aquí ha generado más dinero en ventas
Camilo Soto y Luisa Mesa. ¿Quién ha generado más dinero en Santiago? Luisa Mesa. En Santiago, Mario de Arena. Ese es como un ranking de los que ha hecho más a menos. Bueno, para volver estos cálculos a la normalidad tendríamos que ir a mostrar valores como y dejarlos sin cálculo y asegurarnos que en valores resumidos por esté en suma. Vamos a permanecer un poquito más con esa tabla porque tenemos que aprender a hacer algo que para mí gusta. Cuando lo descubrí, vi que la tabla dinámica en realidad tiene hartas opciones interesantes. Como por ejemplo, vamos a ver qué representa este valor y vamos a hacer algo con ese valor. Este valor representa las ventas. Bueno, si yo hago un cambio acá, a partir de ahora representa los arriendos. ¿Ya? ¿Qué valor representa este valor? Los arriendos generados por Luisa Mesa en Maipú. Pero atención, arriendos generados por Luisa Mesa en Maipú. ¿Cómo podríamos hacerlo para ver el detalle de todos los arriendos generados por Luisa Mesa en la comuna de Maipú? Simplemente haciendo doble clic en este resultado. Al hacer doble clic se crea una nueva hoja con todo el detalle, entonces ahí podemos analizarlo, podemos copiarlo, enviarlo, y eso lo invito a que lo hagan porque tiene harta potencia ver el detalle. Pensamos que era solamente resumen y cuando hacemos doble clic en un valor nos muestra el detalle. Por último, me gusta más hablar de ventas, me acomoda más. Veamos todas las ventas de Nicole Toro en Santiago. Doble clic entonces aquí y nos genera entonces el detalle total de todas las ventas generadas por Nicole Toro. Entonces acá voy a eliminar acá esta nueva hoja para pasar a otro ejercicio, a otros temas. Y vamos a ver un tema que también está dentro de lo que a veces cuesta un poco, que es manejarse con las fechas. Pero pensándolo bien, voy a desarmar esta tabla. Aprovechamos de practicar cómo desarmar las tablas. Acciones, analizar acciones, borrar todo. Entonces vamos a crear una tabla dinámica nueva que nazca de los vendedores, también de las comunas, las operaciones. La voy a mandar inmediatamente a filtro y valores de operación. Acá la operación la vamos a dejar en venta. Y esta tabla es muy parecida a la anterior, o idéntica, y para que sea mejor, más idéntica, no, dejémosla ahí, porque vamos a agregar un dato. Pero saquemos las comunas mejor, para que el nuevo campo de fecha se pueda entender un poco más. Fecha de operación. La fecha de operación me muestra algunos campos que no hemos pedido, pero nos tenemos que concentrar primeramente acá, y que hay un signo más, que el silabarismo muestra los trimestres, que no queremos verlo, y muestra los meses por trimestre, que a lo mejor si queríamos ver los meses no queríamos verlo dentro de un trimestre. Entonces aquí es donde entra en juego una herramienta que está en la pestaña Analizar, botón agrupar selección. Y aquí me dice, ¿qué es lo que quiero ver yo? Yo digo, quiero ver solamente, pocas veces se hace esto, porque solamente los días. Entonces me muestra todos los días en que se generó una operación. Bueno, si en un caso hay 2, 3, 4 operaciones en un mismo día, las muestra todas juntas con una suma. Es poco probable que uno quiera ver tanto detalle si queremos ver resúmenes. Entonces vamos de nuevo a la herramienta, agrupar selección. Tengo que estar deshabilitada porque tengo que estar dentro de alguna fecha para ir a buscar. Agrupar selección, y esta vez no quiero ver los días, sino que quiero ver los años, solamente los años. Entonces aquí se muestran solamente los años, y como pueden ver desapareció el signo más, y los años están representados por fecha de operación. ¿Ya? Si yo muevo la fecha de operación a columna, me muestra los años en columna. Si la fecha de operación la muestro en fila, así sucesivamente. Pero
hagamos un cambio más. A ver, por ejemplo, agrupar selección, y quiero ver los años y los meses. Y aquí podemos ver que los años representan los años y los meses la fecha de operación. Así que nos dice meses. Voy a pasar los años a columna y podemos visualizar acá esos dos datos de fecha, tanto los años como los meses. Entonces, ahora podemos aplicar, si buscan, algún formato. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esta tabla dinámica para poder hacer otro ejemplo distinto donde podamos aplicar fórmulas y funciones. Fórmulas y funciones. Ya han visto que todas las herramientas permiten, como el formato condicional, la validación de datos, el filtro, permiten aplicar fórmulas y funciones. ¿Por qué no la tabla dinámica? Entonces vamos a crear una tabla muy sencilla donde podamos comprender específicamente esa opción. Tenemos acá entonces, me gusta hablar de ventas, así que vamos a tirar a filtros la venta y valor de operación. Entonces acá vamos a filtrar por ventas, ¿no? Y vamos a tener esto acá. Aquí lo que voy a hacer es aplicar un formato porque me permite visualizar los valores de forma más fácil, más sencilla. Y vamos a crear una columna de IVA. Imagínense que en las ventas de cada uno de los vendedores quiero ver el IVA que se ha generado, se ha acumulado. Y si eso no es un dato que yo quiera ver todo el tiempo en la tabla de datos, es algo que quiero ver específicamente, y además quiero ver la suma que se ha generado, el acumulado de IVAs, tengo que crear una columna acá, pero no acá en la celda, porque nos saldríamos de la tabla de datos, de la tabla dinámica. Entonces lo que hacemos es irnos a analizar, y aquí nos encontramos con campos, elementos y conjuntos. Campo, elementos y conjunto tiene una opción que se llama campo calculado. Entonces en campo calculado podemos crear un nuevo campo con nombre. Por ejemplo, el campo IVA. Entonces acá, campo IVA tiene una fórmula, y la fórmula está compuesta por, vendría siendo el valor de operación por 19%. Entonces, el nuevo campo IVA va a basar sus datos en la multiplicación del valor de operación que estamos mirando acá por 19%. Ahí tenemos un cálculo del IVA acumulado. Entonces, esa es la forma de crear nuevos campos calculados de forma personalizada. Si este campo de IVA, que lo vemos acá, no lo queremos visualizar en un momento, lo desmarcamos y deja de visualizarse. Pero como es un dato de número, se va siempre a valores. Ahora, si no necesitamos más este campo y no queremos que esté siempre visible innecesariamente acá, tendremos que seguir el mismo procedimiento de ir a analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y dónde se encuentra ese campo. Está escondido acá donde ponemos el nombre, acá en IVA. Y aquí podemos eliminarlo, borrar ese cálculo, aceptar, y desaparece para siempre el campo IVA. Ahora, si también analizamos las ventas de cada uno solamente las ventas de cada uno de los vendedores, podemos aplicar una comisión que sea en base a toda esta suma. Entonces, para hacer eso, vamos a dar una comisión de 0,01% a todos los vendedores que con su suma de ventas ha generado más de 3,5 millones, 3.000 millones y medio de 3.000 millones y medio de, no son 3.000 millones, son 3.500 millones. Ahí sí, disculpa que me cuesta leer para esta nada. 3.500 millones más. Si
todos los vendedores que han sumado más de 3.500 millones, le vamos a dar una comisión de 0,01%. Entonces, para eso vamos a campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y creamos entonces esta comisión. Una comisión que queremos ver solamente en la tabla dinámica, no queremos generarla en la tabla de datos, porque la necesitamos para un momento específico. ¿Cuál va a ser el cálculo acá? El cálculo va a ser con la función si, porque vamos a evaluar. Entonces, si el valor de operación que se está mostrando acá, valor de operación, es mayor que 3.500, que me costó ahí leerlo, millones, entonces vamos a dar una comisión de el valor de operación por 0,01% del total, si no, cero. Si no, no tiene ni una comisión. Entonces cerramos paréntesis, al aceptar vemos el cálculo. Entonces el 0,01% de Camilo Soto es 577 millones, gracias a que vendió más de 3.500 millones. Ahora, tanto Nicole Toro como Nicole Arena no lograron esa meta, entonces están en cero. Entonces ese es el campo calculado que ustedes pueden aprovechar y seguir calculando datos y creando nuevos campos para nuevos informes. Esta tabla la vamos a borrar, no eliminar, sino que borrar todo para hacer una nueva tabla dinámica aplicando nuevas herramientas. Ahora le tocó el turno a una de las herramientas con mayor deseo de aprender para muchos, que son los gráficos dinámicos. Pero esta vendría siendo una herramienta más de tabla dinámica. Entonces, para crear esta tabla, vamos a ir a buscar mismos tipos de datos para que sea más sencillo, no nos estemos concentrando tanto en los datos, sino que en las opciones que tenemos con la tabla dinámica. Acá voy a darle formato para que se pueda visualizar un poquito mejor, se pueda leer un poco mejor los datos. Y dentro de la tabla podemos ir tenemos que ir a la pestaña Analizar, donde se encuentran las herramientas inteligentes de la tabla dinámica. Y acá nos encontramos con la columna Analizar. Entonces la vamos a ir a buscar ahora. Pero para eso tengo que estar dentro de la tabla dinámica. Y vamos a agregar un gráfico dinámico. El gráfico dinámico, o sea, la herramienta me permite escoger cualquiera de los tipos de gráfico. Las líneas son para tendencias de tiempo más que todo. Las columnas son para como diferenciar, ver la diferencia entre categorías. Los círculos tienen que ver con la porción que le corresponde a cada cosa. Bueno, esta vez voy a escoger el de columnas que me entrega por defecto el gráfico dinámico. Voy a poner a aceptar. Y vemos que al aparecer este gráfico dinámico, cambia un poco las áreas, porque ahora estamos hablando de los ejes. Y los ejes, aquí tenemos un eje horizontal y el vertical, y aquí tenemos la leyenda que corresponde a este valor que está acá. Entonces acá vemos que la leyenda está hablando de los montos solamente, de los valores de operación, y muestra gráficamente quién ha generado más dinero. Pero si a este gráfico dinámico le sumamos la operación y la arrastramos hacia abajo, ahí ya podemos estar hablando de ventas, si nosotros filtramos por venta. Entonces, estas son las ventas que ha generado cada uno de los vendedores y con una escala que es amigable, ¿cierto? Ahora, para conocer el valor exacto que ha generado cada uno de ellos, me tengo que acercar con el puntero del mouse y leer que son 3.806 millones. Ahí lo leí. Ahora, la leyenda le había comentado que es el total. La leyenda es el total. O sea, esto representa los colores que están acá. Por lo tanto, ¿qué sucederá si mando a los vendedores a leyenda? Resulta que aquí aparecen los vendedores con los colores, y aquí es más fácil leer, porque anteriormente cuando estaban acá, estaban los vendedores acá, pero con un solo color, porque los vendedores, el tamaño de la columna representaba más o menos en la escala lo que ha generado. Pero el vendedor, se lo mando a leyenda, los colores van a estar basados
también en los montos que ha generado cada vendedor. Está muy asociado. Entonces podemos agregar, por ejemplo, comuna. Si agregamos comuna, tenemos que en el eje horizontal están las comunas y en la leyenda están los vendedores. Por lo tanto, en el eje horizontal es donde se van a visualizar las categorías de comuna. ¿Y qué representa este gris? Este gris representa fácilmente Luisa Mesa, pero en Maipú. ¿Y qué representa este valor que está más alto? Visualmente puedo detectar inmediatamente quién ha generado más ingresos en ventas. Entonces, ¿quién ha generado más ingresos? Ha sido, este color corresponde a Camilo Soto. Camilo Soto en Providencia ha generado más. Pero si quiero saber el valor exacto, me voy a la columna y me muestra que son 1.801 millones. Ahora, este tipo de gráfico se puede, al igual que las tablas dinámicas, filtrar. Y para filtrar tenemos entonces la opción acá. Si tenemos el campo vendedor, podemos filtrar por vendedor y decir queremos ver solamente Camilo, Luisa y Nicole Toro. Entonces ahí se van a mostrar solamente esos vendedores, y comuna podríamos filtrar y dejar de ver una, por ejemplo. Comuna, queremos ver todas menos Maipú. Entonces ahora podemos visualizar solamente la información que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa si las operaciones que están filtradas las mandamos a leyenda? Entonces, a partir de ahora, Camilo Soto en arriendo es de color azul. Camilo Soto en venta tiene otro color. Entonces, a medida que vamos dando valores al campo, a la leyenda, hace una combinación que permite y da lugar a un color. Y si las operaciones las dejamos en comuna, entonces tenemos acá en el eje horizontal las comunas con sus tipos de operación. Entonces, pero vamos a hablar solamente de ventas. Y en las ventas vamos a dejar solamente las operaciones, vamos a dejar solamente a las ventas. Y en las ventas aquí en operación tenemos que filtrar por venta. Entonces aquí tenemos que los valores se basan en ventas. Si en algún momento queremos configurar este elemento, que son porque a veces no se ve bien, tenemos que ir a botón derecho y darle formato a este elemento, dar formato de eje, y se abrirá una opción acá en el panel del lado derecho. Vamos a esperar que se abra y vamos a visualizar qué tipo de formato podemos aplicar. Podemos decir en qué valor queremos que parta este eje vertical en 0, que vaya de un modo que llega hasta el máximo, por ejemplo 2.000 millones. El mayor, este valor representa como la escala que va de 200 millones en adelante y así sucesivamente. Así que eso nos permite hacer una configuración. Ahora voy a sacar el gráfico dinámico, pero después vamos a volver a ver el gráfico dinámico con un ejemplo que te voy a mostrar. Y esto está más asociado al dashboard. Dashboard vendría siendo como el piso más allá de los gráficos. Eso corresponde a una visualización más eficiente de la información, que uno puede crear dashboard para los gerentes, por ejemplo. Crear dashboard para gerencia que no entienden de gráficos, pero con un solo clic pueden ir teniendo distintas vistas de lo que necesitan. Entonces, dashboard es como sinónimo de panel de control. Y para eso, vamos a dar un ejemplo. Ustedes pueden buscar más información después, pero el ejemplo acá va a ser simple. Vamos a borrar todo lo que tenga que ver con tabla dinámica para volver a cero, y vamos a generar una tabla dinámica con los valores de operación y las comunas. Visualicemos todo, pero las comunas dejémoslas arriba y démosle un formato a esto para que se pueda leer un poco mejor los datos. Y en analizar nos vamos a encontrar con una herramienta que se llama insertar segmentación de datos. Esta herramienta, si la tomo acá, yo puedo escoger cuáles son los tipos de segmentación de datos que me acomodan. Por ejemplo, puedo tener vendedor, que se está mostrando acá,
puedo tener comuna, que también se está mostrando, y también puedo tener tipo de inmueble, que no se está mostrando acá, pero también lo puedo considerar. Y por último, operación. Entonces tengo hartas segmentaciones de datos que van a aparecer acá, y los tengo que acomodar de alguna forma. Por ejemplo, acá voy a poner a los vendedores, esto como una imagen lo puedo achicar un poco, comuna, y acá la comuna también lo voy a achicar un poquito, las operaciones, la pongo acá, también lo mismo, y los tipos de inmuebles también los voy a dejar acá y los voy a achicar un poco. Entonces ahora, a partir de ahora, yo puedo hacer un filtro más eficiente. Por ejemplo, quiero ver todo lo que concierne a Luisa Mesa. Entonces ahí, Luisa Mesa. Si quiero borrar ese filtro, lo pincho ahí. Quiero ver Luisa Mesa en Maipú con respecto a ventas de estacionamiento. Entonces esto tiene que ver con todos los filtros que hicimos y podemos ir borrando filtros, y se dan cuenta que es mucho más amigable que estar filtrando con el panel de al lado acá. Entonces, ya sabemos que podemos filtrar acá, pero si queremos saber sobre Carmen Pérez y Luisa Mesa, entonces tenemos que activar la selección múltiple, donde pongamos Carmen Pérez y Luisa Mesa, incluso otro más, Nicolás Arenas, que comprenda, aquí selección múltiple, Maipú y Santiago. Pero solamente en departamentos. Entonces ahí es donde podemos hacer filtros muy amigables con esta herramienta de segmentación de datos. Voy a borrar acá todos los filtros, voy a dejarlo todo visible y voy a agregar otra herramienta de dashboard, de panel de control, que se llama escala de tiempo. Y la escala de tiempo la vamos a aplicar solamente con las fechas de operación, que ni siquiera las tenemos seleccionadas, pero acá con esto las podemos considerar dentro de los filtros. Aquí se está mostrando solamente, yo creo que solamente las ventas. Y estas ventas las estoy viendo con respecto a todas las fechas, desde 2004 a 2007. Pero si quiero ver solamente lo concerniente a agosto del 2007, vemos que no hay, en agosto del 2007, no hay ventas. En agosto del 2007 no hay ventas. Entonces, lo que vamos a ver acá, me tengo que correr, voy acá y quiero ver con respecto a agosto del 2005, agosto del 2005. Y así voy viendo todo lo que tenga que ver con fecha. Si quiero solamente hablar de arriendos, ahí voy a borrar los filtros, quiero ver solamente los arriendos de Carmen y Nicole en septiembre del 2005, ahí está. Si queremos verlo en septiembre, octubre y noviembre del 2005, también esto nos permite, este carril nos permite agrandar. Entonces ahí tenemos, y así sucesivamente. Si queremos ver, por ejemplo, todo lo del año 2000, a ver, me puedo mover con esta flechita, me es más fácil. Todo lo que corresponde al año 2006, entonces tomo esto, lo achico, lo muevo a enero y abarco todo el año 2006 hasta diciembre. Y todos estos valores tienen que ver con el año 2006. Esto es mucho más rápido, ¿se dan cuenta? Puedo ir mezclando, borro el filtro, y voy a sacar el tipo de inmueble lo voy a borrar un poco más para acá, cosa que tengamos más espacio, y voy a crear una nueva tabla dinámica donde la voy a dejar acá mismo abajo. Entonces, inmobiliaria, vamos a querer insertar tabla dinámica, y en la tabla dinámica le vamos a decir que no queremos una nueva hoja, sino quiero que la lleve a una hoja existente, y la hoja existente está acá y la queremos aquí en la tabla dinámica. Ahí, aceptar. Y luego tenemos una nueva tabla dinámica en la cual queremos ver, por ejemplo, no lo mismo esta vez, sino que las comunas por valores. Y esta, lo que ha generado cada comuna en la inmobiliaria. Por lo tanto, vamos a querer filtrar por Luisa Mesa, pero fíjense que en Luisa Mesa solamente aplica el filtro de aquí. Solamente Luisa Mesa acá. Aquí no hay, bueno, si pongo a ver, voy a borrar los filtros. Quiero ver Luisa Mesa y Mario Aravena. Luisa Mesa y Mario Aravena. ¿Dónde estamos viendo esto? Este filtro lo estamos viendo
en esta tabla dinámica, pero no aplica a esta. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, vamos por ejemplo a filtrar por Maipú. Vamos a borrar los filtros, y los voy a crear de nuevo estos filtros para que puedan comprender una conexión que se puede hacer más avanzada. Vamos con suprimir, voy borrando todos estos segmentación de datos. Vamos a crear una segmentación de datos que nazca de esta tabla, donde utilizamos una segmentación de datos perteneciente a vendedores y operación, para no llenarnos con tantos cuadritos. Entonces acá tenemos los vendedores, los voy a mover acá, y los tipos de operación. Vamos a darle un tamaño más pequeño, ahí. Entonces ahora nosotros podemos decir que queremos solamente visualizar a Mario Aravena. Ahí está, Mario Aravena. Borramos filtro. Pero fíjense que los valores que están acá no se modifican, porque al seleccionar Mario Aravena está aplicando solamente acá. Si yo seleccionara a Mario Aravena, disminuirían los valores, porque aquí serían solamente Mario Aravena. Entonces, la forma correcta de poder aplicar esto en ambas gráficos sería conectar estas dos tablas. Entonces vamos a ver que las tablas dinámicas tienen un nombre. Me voy a analizar, y el nombre de esta tabla dinámica, ¿cuál es? Se llama tabla dinámica 2. Llamémosle tabla dinámica vendedores. Tabla dinámica de vendedores. Y a esta llamémosle tabla dinámica comunas. Entonces, este segmentador de datos tiene conexiones de informe. Y lo que estamos conectando queremos esta tabla con esta tabla. Los vendedores con las comunas, que son los dos que asigné. O sea, al apretar Luisa Mesa, se va a ver solamente Luisa Mesa, pero aquí también van a variar los valores de los totales por Luisa Mesa. ¿Ven? Mucho más pequeño, ¿sí? Estar en 2.000 millones, si borro, ahí van a aumentar. Y así se pueden ir por ejemplo, se pueden ir agregando herramientas como la línea de tiempo. Línea de tiempo es de fecha de operación. La línea de tiempo de la fecha de operación, digamos que va a quedar solamente en... A ver, veamos acá una fecha específica. Podría ser marzo del 2006. Marzo del 2006, pero no varió esto. Entonces voy a borrar el filtro acá y voy a hacer la conexión de informes, donde esta tabla se llama vendedores y queremos conectarla también con la tabla dinámica de comunas, que es la que está acá abajo. Al conectarla, ahora cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, marzo, aquí va a salir la suma solamente de lo generado en marzo del 2006, y acá está mostrando, y aquí Carmen Pérez, y aquí muestra solamente lo generado por Carmen Pérez, arriba también, y así se hace una conexión de informes. Bueno, al insertar gráficos dinámicos de una tabla, también aplica esto para los gráficos dinámicos, y si hacemos una conexión con el gráfico dinámico, también aplica para los gráficos y las otras tablas, ¿ya? Así podemos conectar todos, porque los gráficos dinámicos también pueden tener un nombre. Entonces acá vamos a borrar este filtro y vamos a crear un gráfico dinámico con las comunas. Entonces, al crear un gráfico dinámico con las comunas, vamos a analizar gráfico dinámico, y vamos a crear este gráfico. Ya, ahí tenemos este gráfico que se llama gráfico 10, pero le podemos llamar gráfico inmobiliario. Entonces a partir de ahora se llama gráfico inmobiliario. Y si se llama gráfico inmobiliaria,
Este también, si yo conecto este informe puede hacer conexión de informe, no sé si me tomó ahí, conexiones de informe, y por el solo hecho que esto esté conectado con comunas, o que este nació de comunas, entonces este también va a variar cuando haga un cambio. Carmen Pérez. Ahí solamente tomó Carmen Pérez y aumentaron. Pero si es por venta, también van a disminuir los valores. Por lo tanto, esto queda todo conectado. La tabla dinámica, o sea, la gráfico dinámico nació de una tabla, también quedó conectada con las segmentaciones de datos y las fechas de operación. A ver, hay una cosa que quiero dejar clara acá. Hay ciertos temas asociados al manejo de los datos que son más avanzados. Por ejemplo, la inteligencia de negocio o business intelligence en inglés corresponde a otra rama que tiene que ver con, porque en Excel estamos convirtiendo la información en información útil, ¿ya? Y también podemos hacer inteligencia de negocio, pero principalmente la inteligencia de negocio lo que hace es como otra escala en el análisis de los datos, que es convertir la información en conocimiento. O sea, cada vez que queremos tomar decisiones, miramos las tablas y los gráficos y tomamos decisiones. Y eso no quiero mezclarlo con el Excel. ¿Por qué? Porque es otra materia. Al igual que en la siguiente unidad, donde vamos a hablar de la automatización, con herramientas de automatización, tampoco lo vamos a mezclar con otras herramientas que son otros temas más avanzados, como Visual Basic y lenguajes de programación. ¿Ya? Espero les haya gustado esta unidad, donde se habló del informe resumen, se hizo un barrido de las herramientas más importantes, las cuales ustedes pueden usar. Les recomiendo que la usen, le va a dar mucho valor a la presentación, a los cálculos automáticos que se hace, a la eficiencia y principalmente a lo que es visual, la presentación, cómo ver la información y poder visualizar la información, crear vistas distintas y todo ello. Así que los dejo, que les vaya bien y nos vemos en la siguiente unidad.